El día de hoy es un día muy especial porque no solamente porque estamos aquí en este lugar que hemos consagrado para alabar al Señor, sino porque también honramos y celebramos a nuestras mamás. Y yo me siento muy bendecido y privilegiado porque tengo en mi casa ahorita 4 generaciones. La gracia es que llegó abuelita Domi con nosotros, y entonces está ella, está mi suegra, está obviamente mi esposa y mi hija. Así que tenemos ahí 4 generaciones, y gracias a Dios porque el Señor nos bendice. Yo sé que ustedes también le dan gracias a Dios por sus mamás. Algunas pues ya no están con nosotros, ya están en la presencia del Señor, pero le damos gracias por el tiempo que nos permitió tenerlas. Y aprendemos mucho de las madres, de las mamás. Todos tenemos cosas que recordamos siempre, y hay muchísimas cosas que aprendemos, y las mamás comparten mucha sabiduría y enseñan lecciones, y nos dan lecciones de la vida, y nos enseñan acerca de la lógica. Nos dicen por ahí: si te caes de ese árbol y te quiebras un brazo, no vengas llorando a mí. ¿Verdad? O de la madurez, nos dicen: si no comes tus vegetales, no vas a crecer. O también nos enseñan a veces acerca de la oración. Y se pídele a Dios que salga esa mancha que dejaste en la alfombra, porque si no, vas a ver lo que te va a pasar. O por ejemplo, nos enseñan acerca de las contradicciones. Dice: cierra la boca y termina tu cena. O nos enseñan acerca de la genética. Lecciones de genética. Dicen: eres igualito a tu padre. Nos adelantan el futuro. Esta se la escuché a mi esposa, me platicaba perdón, que su abuela Isabel tenía muchos hijos, y cuando iba a salir le decía: pórtense bien a todos sus hijos, y si no se portan bien, van a ver cuando vengan. Y entonces nos decía: no saben que vengan para acá, les voy a pegar de una vez porque así se van a portar mal. Me decía mi mamá: empiezan jugando y terminan peleando. Mis hermanos y yo todo el día. Realmente Dios no se equivocó cuando hizo a las madres, y yo creo que el amor más cercano a Dios creo que sería el amor de una madre, un amor que es incondicional, inagotable, incomparable, un amor que es inmerecido, un amor que es sacrificial, y incluso estarían dispuestas a dar su vida por los hijos. Estaba viendo una imagen del terremoto hace unas semanas en China, y se descubrió cuando estaban haciendo el rescate, las excavaciones, y entonces una imagen que muy conmovedora, muy tierna, pero a la vez triste, y entonces era la imagen de una mujer abrazando a sus hijos cuando toda aquella tierra había caído, y que permaneció en esa posición. Así que gracias, y podemos decir a todas nuestras mamás, a ustedes que están presentes, muchas gracias por todo lo que hacen, gracias por todo su esfuerzo, gracias porque no solamente algunas trabajan afuera, sino en casa, y el trabajo en la casa es trabajo de 100%, se trabajan muchísimo más horas y no pagan tiempo extra en la casa, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por todo lo que hacen. No tenemos cómo pagarles tanto amor y cariño, y quisiéramos comprarles casas, carros, todas esas cosas que quisiéramos, pero no tenemos cómo hacerlo. Algunos no tenemos cómo hacerlo, pero que el Señor los bendiga. Quiero hablar acerca de una historia muy breve, una historia corta que encontramos en la Biblia, que en ocasiones, ya yo sé que la han escuchado, una historia conocida, y es una historia que a veces cuando la leemos, vienen a nuestra mente solamente, a veces decimos, bueno, cosas quizá negativas, la ambición, la envidia, celos, y se trata de una petición que hizo una madre a Jesús. Así que vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 20. Del versículo 20 en adelante. Mateo 20, del versículo 20 en adelante. Entonces, aquí la hija de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, conocidos como los hijos del trueno, se le relaciona, se
se le señala como el nombre de Salomé en algunos otros pasajes. Y tenemos que ver lo que había estado hablando Jesús hace solamente unos versículos atrás, y empieza a hablar acerca de una parábola, y les explica acerca de que alguien tiene una viña, y dice, un hombre tiene una viña, y entonces contrata a unos jornaleros, y en la mañana les dice, vayan y trabajen en mi viña, y después sale y dice a las 9 de la tarde, y trae a otros, después a mediodía, después a las 5 de la tarde va, y envía a otros que terminen, y solamente trabajan 1 hora, y entonces le dice ahí al jefe de los trabajadores, págale a ellos la jornada de trabajo, y entonces el jefe le paga el día completo de salario a aquel que trabajó 1 hora, y después así sucesivamente les empieza a pagar, y entonces los que habían trabajado todo el día dijeron, pues bueno, vamos a recibir muchísimo más, pero recibieron lo mismo, y entonces fueron con el dueño de la viña y le dijeron, oye, pero ¿qué nosotros no trabajamos todo el día? ¿Por qué nos diste a nosotros igual que los que trabajaron solamente 1 hora? Y aquel hombre dijo, bueno, ¿cuánto fue lo que tú y yo acordamos? Pues esta cantidad, entonces nada se te está quitando, vete contento, porque la obra es mía, porque mi viña es mía, porque yo pago conforme a lo que yo quiera. Y esta es otra enseñanza aparte que podemos pasar mucho tiempo, pero lo que debemos entender es de que la obra es del Señor, y el Señor recompensa, y el Señor permite que haya gente que le conozca en los últimos momentos de su vida quizá, y la recompensa es conocerlo a Él. Pero pensando en esto, yo creo que eso le causó problema quizá a la madre de esos 2 discípulos, y entonces se acerca a Jesús, y vamos a leer lo que dice el versículo 20. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Refiriéndose a los discípulos, o dirigiéndose, perdón, a los discípulos, y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Y después, que cuando oyeron los demás, los 10 otros que esto habían pedido, se enojaron, y entonces el Señor Jesús los llamó, les dijo, aquellos que se dicen los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate por muchos. Y lo primero que podemos pensar y decir, bueno, pues decimos, bueno, pues la mujer quería, no sé, envidiosa, aprovechar la oportunidad, quería acomodar a sus hijos ahí en una posición con Jesús. Pero hay cosas que podemos rescatar aquí, hay 3 consejos, 3 cosas que podemos aprender de ella, de esa actitud, que nos pueden ayudar a todos nosotros, especialmente a las mamás el día de hoy. Y número 1 es de que ella vino a Jesús. Primero debemos entender que ella vino a Jesús reconociendo a Jesús como el Mesías. Está hablando, posiblemente ella estaba pensando de un reino físico, todavía estaba pensando que Jesús iba a derrocar a lo que era el imperio romano, y entonces está pensando que Jesús, cuando tú establezcas tu reino físico, entonces quiero que mis hijos se sienten a tu lado. Pero ella reconoció a Jesús. Allá en Marcos capítulo 15, versículo 40, habla acerca de unas mujeres que estaban al pie de la cruz, y entonces la mencionan a ella, a Salomé, y dice que estaba ahí al pie de la cruz, y decía que esas eran las mujeres que servían a Jesucristo durante su ministerio. Entonces podemos entender que reconoció a Jesús como el Mesías, y entonces le estaba sirviendo. Dice también ahí que ella se postró delante del Señor. Ella llegó ante el Señor y se postró con una actitud de sumisión. Algunas versiones dicen hasta de adoración. Y yo creo que ella había estado dando ejemplo a sus hijos del servicio que ella había estado dando al Señor Jesucristo. Y el primer punto es de que el ejemplo que ustedes como madres den a sus hijos es
muy importante. Tiene gran impacto en la vida de los hijos. Nosotros lo estamos viendo de que con nuestra hija, que tiene unos meses solamente, todavía no cumple el año con nosotros, y ella aprende todo, todas las cosas, hasta disfrutamos de decir cosas ahí para que ella las diga y las repita, porque es como una esponjita que está absorbiendo absolutamente todo. Y entonces yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Debe tener cuidado porque ella está viendo todo, absolutamente todo, como hablamos, como decimos, cómo nos comportamos, y está hablando. Así que es bien importante que nuestro testimonio, que nuestros hijos vean el ejemplo en nosotros, que ellos vean el ejemplo en nuestras vidas. Cuando los hijos ven que mamá, que papá oran en casa, cuando ellos ven que leen la Biblia, cuando ellos ven que ellos hacen buenas obras, entonces eso es algo natural para ellos. Es importante entonces, dice la Biblia, que cuando nosotros entremos a orar, cerremos la puerta del cuarto. Pero yo creo que también es importante que la dejemos medio abierta, para que entonces los hijos puedan ver qué está pasando. Y cuando pasen los niños pequeños, y ellos van a aprender que papá o mamá están en ese tiempo de oración, y entonces ellos van a empezar a familiarizarse con esto. Se dice que a pesar de que nunca predicó un sermón, a esta mujer se le conoce como la madre del metodismo o de la iglesia metodista. ¿Cuál es su nombre? Susana Wesley. ¿Por qué? Porque la influencia que tuvo sobre sus hijos, Juan Wesley y Carlos Wesley, fue tan grande que ellos fueron los fundadores del metodismo, pero realmente todo lo que aplicaron en su vida fue lo que aprendieron en casa. Y ese avivamiento se extendió por toda Europa y llegó hasta los Estados Unidos. Ella tuvo 19 hijos, de los cuales dice que 9 de ellos se murieron cuando eran pequeños. La familia en sí pasó por 2 incendios en los cuales se destruyó toda la casa. Juan Wesley estuvo a punto de morir en el segundo incendio. Pasaron por muchas dificultades financieras, pero la disciplina que ella puso en casa enseñó a cada uno de sus hijos a creer en Dios, a orar, a estudiar, no solamente la Biblia, a estudiar muchísimo. Y entonces fueron personas muy preparadas que pudieron entonces extender el reino de los cielos. Y la responsabilidad, escúchame bien lo que voy a decir, la responsabilidad de la instrucción espiritual en casa es la responsabilidad del padre. Eso es bíblico, la Biblia lo dice. Pero si el papá no lo está haciendo, entonces ¿quién lo tiene que hacer? Mamá. Ahora, si el papá lo está haciendo, obviamente la mamá va a ayudar. Pero yo le voy a decir algo. En mi casa, y no quiero hablar mucho de mí ni de mi mamá, porque todos podríamos tomar el micrófono y hablar de nuestra madre muchísimo tiempo. Pero mi papá siendo pastor, mi papá poniendo la disciplina en el hogar, mi mamá fue la que me enseñó a orar. Mi mamá fue la que me enseñó a diezmar. Yo recuerdo muy bien, tendría quizá como unos 10 años, y mi primer trabajo fue cuidar a un niño como de unos 2 años, 3 años. Y lo cuidé toda la tarde. Y estaba yo muy orgulloso porque casi no había llorado. Y entonces me pagaron no sé cuánto, 20 pesos, no recuerdo cuánto fue, pero yo recuerdo claramente, era de noche, mi mamá y yo caminando hacia la casa. Y mamá diciendo, hijo, usted tiene que separar su diezmo. De las primeras ganancias de toda mi vida, lo primero que mi madre me enseñó es, hijo, usted tiene que separar su diezmo. Y después entré a trabajar en otros lugares y ganaba unos cuantos pesos, y entonces mamá me enseñó, usted tiene que separar su diezmo. Papá nunca me exigió, nunca me dijo nada. Mamá fue la que me enseñó, porque la influencia de mi madre ha sido tan grande en mi vida. Así que el ejemplo que ella estaba dando a sus hijos de llegar al Señor Jesús, de postrarse delante de Él y darle esta petición, hacerle esta petición, el ejemplo es muy importante. La influencia que traemos hacia los hijos es de muy importancia. Número 2 es de que
Si bien esa petición es muy ambiciosa, quizá ella no estaba entendiendo lo que estaba pidiendo. Jesús mismo se lo dijo, no sabes lo que pedís. Yo creo que dentro de su corazón ella quería lo mejor para sus hijos. Ella estaba procurando que sus hijos estuvieran cerca de Jesús. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Ella entendía que no había mejor lugar de que sus hijos, para sus hijos, pero que estuvieran cerca de Jesucristo, que estuvieran con Él. Y entonces pareciera algo chistoso, quizá a lo mejor algo cómico, que llega la mamá con sus dos hijos ya grandotes, quizá barbones, ya no sé, y entonces llega a hacer una petición y a hablar por sus hijos. Nosotros quizás nos reiríamos de alguien así en nuestros días, ¿no? Y pues, ¿verdad? Imagínense que usted falta trabajar y la mamá habla para que digas que no voy a ir a trabajar, ¿no? Como que... Pero entonces, no le importó, sino que los trajo y se los presentó a Jesucristo. Y yo creo que hay muchísimas cosas que los padres pueden enseñarle a los hijos, que las madres pueden enseñarle a los hijos. La influencia puede ser tan grande y enseñarles a tener, quizá a superarse, a estudiar, a hacerlo mejor en todo, a tener el éxito, a alcanzar grandes logros. Pero si los hijos no están cerca de Jesús, entonces realmente de nada va a valer nada, de todo eso. Lo voy a decir otra vez porque alguien pasó a distraernos acá. Como padres podemos esforzarnos y enseñar a nuestros hijos y darles todo, aunque es bueno que ellos se ganen las cosas, pero si yo le quiero dar todo a mis hijos, pero si ellos no están cerca de Jesús, de nada va a servir. De nada va a servir. Jesucristo mismo lo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si se pierde su alma? Y entonces ella estaba procurando que sus hijos estuvieran ahí con Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda. Podemos aprender eso, de que es necesario como padres, hoy en día como madres les digo que procuren que sus hijos estén cerca del Señor. Amén. Y obviamente hay etapas en las cuales es más fácil que otras. Cuando ellos están pequeños, no deciden. Más bien, no deben decidir. A veces los dejamos decidir. No deben decidir. Decía ahí un instructor, decía, Dios los hizo pequeñitos, con un cuerpo pequeño, para que los podamos mover de un lugar a otro, sin problema. Entonces, cuando ellos están pequeños, no debe de ser opcional si venimos a la iglesia o no, sino que se forma una buena costumbre para ellos. Pero ¿qué pasa cuando no hay consistencia en el hogar? Cuando un domingo sí, otro no, y un domingo sí, y otro no. ¿Qué es lo que aprende el niño? Oye, pues un día estamos en el parque, y otro día estamos en la iglesia, otro día estamos en un partido de fútbol, y otro día estamos en la iglesia, otro domingo. Entonces, no hay una consistencia. Cuando son pequeños, obviamente es más fácil, pero ¿qué pasa cuando son adolescentes? Ay. Para eso hay cintos, para eso hay varas. Para eso hay chanclas. Miren, muy sencillo, mientras vivan en la casa, ellos tienen que obedecer. El día que ya puedan pagarse, que ya vivan su propio departamento, que ya tengan su casa, que ya tengan su vida, entonces ellos ya van a poder decidir. Pero mientras estén en la adolescencia, va a ser difícil, sí, va a ser difícil. Se va a tener más de un pleito, quizá más de una vez. Pero entonces todavía usted tiene ese dominio sobre ellos. Y usted va a traerlos a la iglesia, usted va a traerlos y ellos van a venir a aprender. Pero no solamente en la iglesia, ahorita vamos a hablar en la casa. Pero es importante. ¿Y qué pasa cuando ellos ya son jóvenes y adultos? Entonces, bueno, ya hay esa costumbre. ¿Sí? Y entonces podemos orar por ellos.
Realmente las madres oran por sus hijos desde que están en el vientre. Y después, cuando ya nacen, cuando crecen, cuando se casan, cuando están grandes, cuando están enfermos, las madres oran por sus hijos todo el tiempo. Y es en la edad, cuando son jóvenes, quizás jóvenes adultos, que bueno, hay que orar y aconsejar. Y los hijos van a venir a pedir un consejo. Pero si se tuvo toda esa formación y usted me dice, bueno, pero, pues yo vine a Cristo, yo estoy en este proceso apenas, mis hijos ya están grandes, bueno, no le voy a pedir que los trate como niños pequeños, no. Ore por ellos, hable con ellos, comparta con ellos. Pero más importante, que ellos vean el ejemplo. Que ellos vean el ejemplo. Y debemos entender que el crecimiento espiritual realmente sucede en casa. Es que si estamos aquí, ¿cuánto usted quiere? 2 horas, 2 horas y media. Los que vienen a las 9:30 están 3 horas, 4 horas. Pero ¿cuánto tiempo más están en la escuela, enfrente de la televisión, con los amigos, en los videojuegos? Obviamente es muchísimo más el tiempo. Y entonces es en casa que debe haber ese crecimiento espiritual. Por eso Dios le pedía al pueblo de Israel, ahí en Deuteronomio capítulo 6 decía, todo el tiempo van a estar repitiendo esas palabras, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando salgan, cuando regresen, en la tarde, al amanecer, todo el tiempo. Entonces ella procuró que sus hijos estuvieran cerca de Jesús. Pero quizá podemos hablar de una cosa más. No solamente procuró que estuvieran cerca de Jesús, sino procuró que sirvieran a Jesús. Les enseñó con su ejemplo. No se rehusó cuando ellos decidieron seguir a Jesucristo, que dejaron a su padre Zebedeo ahí en las barcas con los demás ayudantes quizá. Y gracias a Dios por ello, porque entonces Dios hizo grandes cosas a través de estos discípulos. Los que están estudiando el Apocalipsis, ¿quién fue el escritor del Apocalipsis? Obviamente el Espíritu Santo, pero ¿quién usó? Juan. Que ya después de muchos años su carácter se volvió más dócil, más amable, le conocemos como el apóstol del amor. Pero ella procuró que sus hijos estuvieran ahí. ¿Cuál era, qué posición, qué representaba el que estuvieran uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Qué le estaba pidiendo? ¿Que tuvieran qué? Autoridad. Que tuvieran autoridad para entonces ejercer juicio, pensando quizá en un reino terrenal, decir, bueno, que se siente uno a la derecha y a la izquierda para que te ayuden, para que estén ahí, para que ejerzan juicio sobre las personas. Y entonces no solamente se postró ante el Señor, les dio el ejemplo, no solamente procuró que estuvieran cerca de Jesús, sino que les sirviera. Yo creo que es una satisfacción muy grande para las madres, cuando ven que sus hijos crecen y no se apartan del camino del Señor. Pero aún más, que les sirven y le entregan al Señor su corazón, y le entregan su tiempo, y le entregan todo lo que son. Yo creo que esa es una gran satisfacción. Y cuando yo oro por mi hija, y cuando oramos por mi hija, el deseo de mi corazón es de que ella conozca a Cristo Jesús, y de que sea una mujer de bien, alguien que le sirva al Señor. Si alcanza muchos éxitos y muchos logros, está bien, pero yo creo que yo quiero que ella aprenda a servir al Señor. Pero la manera en que ellos lo van a hacer es cuando vean también nosotros su ejemplo. Ahora tenemos que recordar que cada hijo toma también sus decisiones y es responsable. Debemos de recordar que el Señor nos ha dado el libre albedrío, de que por más de que los padres se esfuercen, el hijo va a tener, o el hijo o la hija va a tomar decisiones. Va a llegar un momento que va a tener que decidir, pero nuestra responsabilidad es, mientras estén bajo nuestra supervisión, enseñarles los caminos del Señor, enseñarles a amar al Señor, enseñarles a servir al Señor. Y madres, quiero que sepan que la influencia que ustedes tienen sobre sus hijos es realmente grande, es muy, muy grande.
Y yo sé que no somos perfectos como padres, tanto como padres o como hermanos, no somos perfectos. Pero creo que los hijos pueden ver el corazón cuando uno realmente sirve al Señor. Así que la responsabilidad es de nosotros. Alguien dijo por ahí, dicen que una vez alguien platica que se le acercó Abraham Lincoln a su mamá y le dijo: mamá, voy a ser el presidente de los Estados Unidos. Y su mamá le dijo: bueno, hijo, me hubiera gustado que fueras pastor, pero me conformo con que seas presidente. Una de las cosas que Abraham Lincoln dijo: todo lo que soy y todo lo que espero ser, se lo debo a mi madre. Y hay muchísimas personas de tanta influencia en la historia del cristianismo que han sido respaldadas por madres piadosas que han enseñado el camino a sus hijos. Así que, madres, el día de hoy queremos decirles y desearles que el Señor les siga bendiciendo, que el Señor les siga usando, que el Señor les dé de su gracia, que el Señor les permita a ustedes conocerlo más, porque mientras ustedes conozcan más al Señor, entonces naturalmente van a traer a sus hijos al Señor. Que ustedes procuren traer a sus hijos y que estén cerca del Señor. Que mientras estén bajo su supervisión, que mientras estén pequeños, si tienen hijos pequeños, que usted los traiga, los levante temprano. Así que no es fácil. Yo hablaba con mi esposa en la mañana y decía: necesitamos entonces poner a nuestra hija esa disciplina de levantarse más temprano los domingos. Si yo tengo imagínense los que tienen 3, 4, 5, sé que no es fácil. 6. No es nada fácil. Sin embargo, es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Y o sea, tenemos que empezar, nuestra hija tiene que ir a la escuela dominical, tiene que estar ahí temprano. No es fácil. Pero el Señor está ahí para ayudarnos. Pero cualquier esfuerzo, todo lo que usted invierta en sus hijos, en su crecimiento espiritual, créame que va a dar resultados. Y dije que no iba a hablar de mis padres, pero tengo que hablar de mi mamá. Y si hay algo que yo estoy agradecido con mi madre, es que ella me enseñó a amar al Señor, que ella me enseñó a amar a Dios, y que me enseñó a amarlo de una manera desinteresada, que he visto su vida de servicio, cómo ha ayudado a mi papá en el ministerio durante tantos años. He visto cómo el Señor la ha usado en la iglesia. Nunca dice que no. Aprendió a manejar la venda de la iglesia, así que andaba manejando a todas las hermanitas que necesitaban traer. Y realmente ha sido una vida de servicio y que ha influenciado mi vida. Y realmente mucho, quizá, de lo que yo soy, de la formación que he recibido en mi casa, la he recibido de mis padres, de mi madre, de mi abuelita, que me enseñó el Salmo 23 y que está en la presencia del Señor. Y yo sé que ustedes podrían decir maravillas de sus madres también, pero queremos darles las gracias a Dios por sus vidas, y que sepan que cuando a veces como esposos no somos agradecidos, cuando a veces como esposos no somos detallistas, cuando a veces como esposos descargamos la mano y queremos pedir que nos perdonen. Y no me puse de acuerdo con los varones, pero que nos perdonen, y que realmente queremos no ayudar en casa, porque obviamente no, déjenme, no me malinterpreten. No ayudar en casa, no porque tengamos que ayudar, porque si ves que no me estás ayudando a mí, es que es de los dos. A ver, ríense ahí. A veces pensamos que es solamente la responsabilidad de la esposa. Bueno, yo una vez se lo dije a mi esposa: te voy a ayudar. Y dice: ¿pero qué me vas a ayudar si es de los dos? Pero
¿Ok? El Señor las bendiga, el Señor las use. Y termino con esto, y yo sé que este ha sido un mensaje para las mamás y aquellas que van a ser madres en un futuro cercano. A los padres les digo, no hay manera más hermosa y sabia de honrar a las mamás de sus hijos que amándolas y siendo líderes en la casa. Y vamos a hacer algo especial. Quisiera que queremos orar por las mamás el día de hoy, que el Señor les siga dando sabiduría, les siga dando fuerza, les siga dando esas fuerzas que a veces son sobrenaturales verdaderamente, para guiar y dirigir a los hijos, y que su influencia sobre sus hijos sea de tal grado que nuestros hijos puedan crecer amando al Señor, que puedan crecer sirviendo al Señor. Y como esta mujer, que espero que ahora, cuando hemos visto quizá esa historia desde el punto de vista de una madre, la vea usted ahora diferente, que realmente ella quería que sus hijos estuvieran cerca del Señor, que ella quería que sus hijos sirvieran al Señor, que ella estaba reconociendo al Señor como decías. Así reconozcamos al Señor en nuestra vida y dejemos que el Señor use nuestro ejemplo. Así que me gustaría que nuestras mamás se pusieran de pie, por favor, y quisiera hacer una oración por ellas. Todas las madres, por favor, se pongan de pie, las mamás. Y yo sé que hay quienes la hacen también de mamá y papá, yo sé. Déjenme orar por ustedes. Dios, gracias te damos, porque en tu infinita bondad y misericordia has creado la familia, has creado el núcleo familiar. Y Señor, has creado a la mujer y le has dado esta habilidad de tener hijos, esta bendición, como dice tu palabra. Y Señor, que es con dolor cuando ellas los tienen, que es algo que nosotros como varones no entendemos quizá. Y Señor, te doy gracias por la fuerza que tú pones en sus vidas, por la dedicación, por el amor que realmente proviene de ti. Y yo quiero pedirte en esta mañana que tú las bendigas, que Dios derrames de tu bendición sobre cada una de ellas, que Señor les llenes con tu presencia, que les ayudes a aquellas que trabajan en el hogar 100%, les des fuerza, les ayudes para guiar a su hogar, para dirigirlo, para seguir siendo esa influencia para sus hijos, y que sepan que la primera responsabilidad que tienen delante de ti son sus hijos. Te pido les des sabiduría para poder hacerlo. Te pido, Señor, también que aquellas que también comparten la carga del trabajo, trabajar fuera de casa, les des, Señor, de tu fuerza, les use, les guardes, les cuides, y que Dios les permitas ser una influencia también para los hijos, para la gente que les rodea. Y Señor, las bendigas igualmente. Y sé que, Señor, es grande la responsabilidad que cada una de ellas tiene, pero también todas las virtudes que tú has depositado en ellas, el amor, la paciencia, la comprensión, todo eso es inigualable, y solamente, Señor, se compara quizá un poco a tu amor, a lo que tú, Señor, has hecho por nosotros. Así que te pido por cada una de ellas, que tú las bendigas, que les llenes con tu presencia, que, Señor, escuches sus oraciones, escuche las oraciones por sus hijos, escuche, Señor, las oraciones por sus esposos, y que Dios bendigas a cada una de ellas en este día y cada uno de los días. Gracias te damos por ellas, por sus vidas. Te pedimos, Dios, que tú las bendigas y que, Señor, seas con cada uno de nosotros.
Gracias, Señor. Ahora les pido a ustedes, familiares, se pongan de pie, vengan con sus esposas, los puedan abrazar, pueden acercar a ellos. Con las gracias y vamos a hacer una oración por ellos. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque, Padre, tú nos has dado esa bendición especial. Y aquellas personas, aquellos hermanos que su mamá ya no está aquí con nosotros, te pedimos que tú seas con ellos. Recordamos a la hermana Marisa nuevamente, Señor, con ella. En este día de los madres, quizá diferente. Te pido, Señor, que bendigas, bendice a cada familia, Dios. Gracias, Señor, por todas las mamás que están con nosotros y, Señor, te damos gracias por sus vidas. Y Padre, te pedimos que tu bendición sea con ellas hoy y por siempre, y que sigas bendiciendo a tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El día de ayer quisimos nosotros hacer esto, y sé que no todas pudieron asistir, pero quisimos el día de ayer invitar a las hermanas a comer, disfrutar tranquilo, para que entonces ustedes, hijos y esposos, las inviten a comer el día de hoy. Así que, por favor, inviten a sus esposas, llévenlas a comer algo rico, cocínenle si quieren, pero que el Señor las bendiga. Feliz Día de las Madres a cada uno de ustedes, y que el Señor les continúe bendiciendo.